Cordial saludo, apreciados estudiantes. Les doy la bienvenida a la última sesión del curso Señales y Sistemas. Esta conferencia está relacionada con el análisis de filtros. Soy el tutor Oscar Fuentes del curso Señales y Sistemas. Entonces, vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. Y bueno, esto se está grabando para los que de pronto no se alcancen a conectar, les pasamos la grabación. ¿Listo? Desde ya muchos éxitos con la actividad. Bueno, muy bien, como les decía, análisis de filtros. Voy a traer acá un concepto para que tengamos ya claro desde el principio a qué nos referimos. Un filtro se puede considerar como un dispositivo selectivo de frecuencia. En el libro podemos ver ese concepto. Es decir, es un sistema capaz de permitir o restringir el paso de señales de entrada de acuerdo a su frecuencia. Nosotros en las señales de entrada estamos hablando de señales de tipo senoidal. Y sabemos que las señales senoidales, su característica, digamos, la que más nos gusta analizar es la frecuencia. Entonces, el filtro es ese tipo de sistema que ante una entrada de tipo señal senoidal, el filtro a su salida saca también una señal senoidal, pero de acuerdo a qué tipo de señal, de acuerdo a qué frecuencia traiga esa señal, el filtro la dejará del mismo tamaño o la reduce. Aquí tengo un pequeño video del componente práctico de un curso, pues de aquí también de la UNAT. Seguramente algunos ya han pasado por este curso de instrumentación o van a pasar por este curso. Una de las actividades era un filtro. Entonces, me tomé aquí pues un video de uno de nuestros estudiantes para explicar precisamente el tema del filtro. Aquí él le mete una señal senoidal desde este generador de señales y aquí en el osciloscopio podemos ver acá arriba la señal de entrada y acá abajo la señal de salida y nos damos cuenta que conforme la frecuencia aumenta, esa señal se va atenuando. Ese es el funcionamiento básico de ese filtro. Este es un filtro de segundo orden, es decir, un sistema de segundo orden, y los que estuvieron en la sesión de CIPAS conmigo hace poco, la última sesión de CIPAS, a lo mejor ya tienen bastante con este tema, ya tienen un poco de, digamos, de experiencia. Entonces, eso es lo que hace el filtro. Un filtro puede ser diseñado con amplificadores operacionales. Y en este curso no nos vamos a preocupar de cómo se diseña el filtro con esos amplificadores operacionales y sí, con este tipo de circuitería. ¿Listo? Eso en otros cursos lo vamos a ver con más detalle. Así que yo simplemente tomé de internet un filtro basado en este tipo de circuito, que más adelante lo van a comprender en otros cursos. Y este filtro lo que toma es una señal, mira aquí vemos una señal de voltaje de entrada, que es esa señal senoidal que veíamos ahí en el anterior, en el video anterior, ¿cierto? Y tiene también, pues entonces tiene una salida, ¿listo? Y provoca, este sistema provoca que esa señal de entrada se atenúe en la salida. Entonces hice una pequeña simulación de ese filtro, es decir, todos estos elementos han sido puestos ahí con esos valores estratégicamente para que al hacer análisis de circuito, análisis de mallas y todo esto, y al obtener de ahí unas ecuaciones diferenciales, pasáramos a través de la magia de la transformada de Laplace para reducir nuestro problema diferencial y llevarlo a una función tan sencilla como la que vemos acá, que todos conocemos como función de transferencia. Entonces, esta función de transferencia que está acá abajo me permitió en el software online que todos seguros conocen, que es GeoGebra, hacer esta simulación. En esta simulación vamos a ver dos gráficas. Una gráfica azul, que es la salida, y una gráfica verde, que es la entrada. Y vamos a ver que conforme la frecuencia aumenta, ese filtro va a atenuarse en algún punto. Entonces vemos
acá voy a ir suave. La señal de entrada, en este momento el filtro incluso en su salida es un poco más grande la salida que la entrada, ¿listo? Eso es una característica de este tipo de filtros en particular, pero a lo mejor otros tendrán otro tipo de comportamiento. Vamos a ir suave, vemos que va aumentando la frecuencia y va a llegar un momento, como vemos aquí, que la señal de salida azul empieza a atenuarse a partir de una frecuencia en específico. Como estoy acá variando la frecuencia, me voy a echar un poco hacia atrás. En este punto, 813, todavía no, ahí más o menos, ya empieza en 1000, empieza a atenuarse ya de una forma más pronunciada. Vean cómo se reduce de ahí en adelante. Es decir, va aumentando la señal de entrada, su frecuencia y ya el filtro no permite o prácticamente atenúa esa señal de salida. Ahí estamos viendo entonces un filtro y su función más básica, que es atenuar a partir de una frecuencia en específico. Hay muchas utilidades, yo le doy una desde el sonido. Se utilizan las consolas de ecualización, ¿cierto? Para ecualizar, digamos, lo usan los ingenieros de sonido para ecualizar un micrófono o un instrumento. Y seguro que en la industria se utiliza bastante y mucho en telecomunicación. Bueno, eso es como el concepto básico. Empecé por el final. ¿Listo? Vamos al principio. Ahora sí vamos a comprender, digamos que a profundizar un poco en la matemática que hay detrás de todo esto. Como les dije, esa parte electrónica dejémosela a otros cursos donde ustedes van a disfrutar mientras diseñan circuitos. Y aquí vamos a ocuparnos de la parte matemática. Este es un pequeño resumen de todo lo que pasó en el ejemplo anterior. Aquí está el filtro, esta es como la salida del filtro, ¿sí? Este filtro aquí lo estamos analizando en esta gráfica, rayé mal, lo estamos analizando aquí en la frecuencia, no en el tiempo, no se vayan a confundir. Esto no es tiempo, esto es frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que para este punto de frecuencia aquí en el eje X, el filtro tenía esta amplitud, por decirlo así, para esta otra frecuencia, esta otra amplitud. Recordemos que había un momento de la frecuencia en donde el filtro incluso tenía un poco más grande su señal de salida. Entonces miren que aquí se puede ver, notar ese comportamiento, y hay un punto en particular alrededor de los 1000 en que ese filtro empieza a bajar o atenuarse. Listo. Es como especie de un resumen del filtro que estaban analizando en ese momento. Por acá, el que le interese, pero esto no tiene nada que ver con este curso, esta es una página que es como una calculadora de filtros, pero calcula por decirlo así, estos valores. Ustedes de pronto están haciendo algún experimento, quieren calcular un filtro para que atenúe una señal por aquí en esta frecuencia de 500, por ejemplo, y entonces ustedes le ponen las características, quiero esta y esta característica, y el software nos lanza de qué tamaños deberían ser las resistencias y los condensadores. No tiene nada que ver, en el curso no lo tenemos que hacer, simplemente yo se los quiero traer al que le interese, digamos, tener esa herramienta para más adelante otros diseños. ¿Listo? A nosotros nos interesa su parte matemática. ¿Qué quiere decir? Que a partir de un análisis que no vamos a hacer acá, de ecuaciones diferenciales y de mallas y todo esto de este circuito, salió esta ecuación que vemos acá, que es la función de transferencia. Y todos estamos familiarizados con las funciones de transferencia, porque justo acabamos de hacer la tarea 3, ¿cierto? Entonces nuestra tarea 3 precisamente hablaba de transformada de Laplace y de funciones de transferencia. Entonces, vamos a continuar. Así como, de hecho, lo utilizamos incluso en nuestras redes sociales, los filtros de Instagram o de Facebook, ¿cierto? Los filtros que le ponemos a las fotos. Hay una gran cantidad de filtros
concepto básico es eso, solo que se lo aplican a imágenes, ¿listo? Nosotros aquí, digamos, nos vamos a ocupar de ver lo que son filtros paso bajo, paso altos, paso banda y elimina banda. Bueno, el filtro paso abajo es el que acabamos de ver, el ejemplo que acabamos de ver. Nos dimos cuenta que para frecuencias bajas, el filtro mantiene su salida, la mantiene allá, digamos, similar, ¿listo? Pero que a partir de una frecuencia en específico que nosotros diseñamos, entonces el filtro ya no la va a mantener, sino que la atenúa. Listo, eso es un paso bajo. Paso alto es lo contrario. Antes de esta frecuencia en particular, todas las frecuencias bajas, pues las atenúa. Listo. Y de ahí en adelante, la frecuencia más alta, entonces es así, como quien dice, las deja pasar. De todos estos filtros que le estoy mostrando, vamos a estar muy atentos a esta función de transferencia. Vamos a ocuparnos ahí de la configuración. De pronto en el momento no nos interesa saber quién es Q, quién es omega, sub-0, ni nada de esto. Pero sí, veamos su configuración. La variable S es una que juega un papel importante aquí. Listo, si nos damos cuenta en un paso abajo, no hay variable S, no existe en el numerador, pero en un paso alto sí está la variable en el numerador y está elevada al cuadrado. Listo. La parte de abajo se parecen las dos. Bien, por la parte de un pasabanda, es un filtro que maneja dos frecuencias. Y una frecuencia de ahí hacia atrás no te permite pasar la señal. Listo. Y la siguiente frecuencia en adelante no permite pasar la señal. Diríamos que es como una combinación del paso abajo con el paso alto. Y simplemente nos interesa saber esta porción de nuestro espectro. Y de aquí hacia atrás y de aquí hacia adelante no nos interesa saber más nada sobre esa señal. Y por eso la cortamos ahí. Listo, entonces a lo mejor tiene muchas aplicaciones en telecomunicaciones y todo. Por ahí es muy bueno ese tema. En este tipo de filtros nos damos cuenta que la variable S aparece en el numerador. Listo. Y elimina banda, pues lo contrario de este pasabanda. Si escogemos dos frecuencias, entonces elimina la banda entre estas dos frecuencias. Su función de transferencia, vemos que arriba aparece un número X, ahora no nos fijemos quién es, y la variable S elevada al cuadrado. ¿En qué nos tenemos que concentrar aquí? En la configuración, en el tipo de filtro de acuerdo a su configuración. Si todos, voy a salir un momento de aquí, descartemos esto también. Si yo me vengo acá y veo el filtro que ustedes tienen que hacer, entonces, ¿qué configuración crees que sea? ¿Quién me dice? Un paso abajo. Pasa abajo. Pasa abajo. Sí, señor, punto para todos. Pasa abajo. Entonces, es un filtro que arriba dice, por ejemplo, 50B. Vamos a suponer que B es 2, 50 por 2, bueno, 100. Entonces, es un filtro cuyo omega cuadrado es igual a 100. Y de ahí enseguida sacamos que el omega sub 0 pues es 10. ¿Listo? O sea, es la configuración en la que siempre nos vamos a concentrar. Entonces ya sabemos que es un paso abajo porque el numerador no tiene la variable S. Bueno, entonces eso es todo lo que con respecto a filtros vamos a analizar. Digamos que eso es todo con respecto a filtros que tenía como introducción. Ahora sí vamos al grueso de la actividad. Vamos a analizar un filtro. Ustedes van a analizar el filtro 50b sobre s cuadrado más 120s más b por 100. Listo. Ustedes van a analizar ese filtro. Yo voy a analizar el filtro del circuito. ¿Listo? Pero los pasos son similares. ¿Vale? Seguramente ustedes allá lo pueden ir haciendo a la par conmigo o ven el video después. Listo. Para que estemos aquí atentos. Entonces, analicemos el filtro.
Primero que todo, me voy a traer nuevamente la función de transferencia. Ya identificamos que es un pasabajo y vemos entonces que la función de transferencia la tenemos acá. Ya reemplacé todas mis variables y ahí la tengo. Bien, entonces, una de las cosas que vamos a tener en cuenta para analizar el filtro es que la variable S, que ya la identificamos, la vamos a reemplazar por omega. ¿Listo? Recordemos que S es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues, no nos ocupamos de esta parte real y nos concentramos en su parte imaginaria. Así que lo primero que vamos a hacer es reemplazar nuestra variable S por nuestra variable J omega. ¿Listo? Todos hacen eso con su filtro. Donde esté la S, ponen J omega. Siguiente paso del análisis, pues reorganizamos. Obviamente, yo vengo acá y veo que omega, pues, J omega está elevado al cuadrado, entonces J cuadrado, ¿cierto? Todos saben que J cuadrado es igual a menos 1. Así que miren que aquí apareció el negativo. Y omega cuadrado, respectivamente, ¿listo? Más, aquí está el número de la función de transferencia 5665.08 por J omega, pues entonces ya rompo el paréntesis, entonces queda aquí la J y aquí queda la omega, listo. Y de este lado pues dejo mi variable, mi término independiente de la función de transferencia. Ese fue el primer proceso que hicimos, reemplazar la S por la omega. De esa ecuación que sale acá, entonces vamos a simplemente a identificar nuestra parte real y nuestra parte imaginaria, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Me podría explicar otra vez de lo de reemplazar la J? Sí, claro, claro. J no, reemplazamos J omega. Es la primera parte que vamos a hacer en el filtro es a partir de la función de transferencia identificar nuestra variable S. Y como sabemos que de nuestra variable S nos interesa la parte imaginaria solamente, entonces en adelante trabajaremos solo con su parte imaginaria, por lo tanto, donde estaba S, mira, aquí estaba S, aquí puse J omega. Aquí estaba S, aquí puse J omega. ¿Listo? Entonces, cada punto de S lo reemplazo por J omega. Simplemente hice ese reemplazo. Y bueno, aquí lo que hice fue resolver. Tú sabes que cuando tienes, por ejemplo, entre paréntesis J omega al cuadrado, pues el cuadrado se distribuye y queda J cuadrado omega cuadrado, ¿cierto? Y pues ya todos sabemos que J cuadrado es menos 1, porque por sus características ya sabemos que J es igual a raíz de menos 1. Bien, entonces todo eso sale de ahí. Acá también al romper paréntesis, pues queda la omega, miren, todo esto concuerda con esto. La J queda de este lado y nos queda nuestro término independiente. Seguramente ustedes le dan algo parecido, un menos omega cuadrado, más J tal cosa, más algo independiente. Bien, entonces, ya listo. Pasando de ahí, vamos a analizar, como les había dicho, su parte real y su parte imaginaria. Entonces, en el numerador, la parte real es el número S, que vemos ahí grandísimo. ¿Sí? En el de ustedes 50 por B. Este número grandísimo, listo. No hay parte imaginaria, no le vemos parte imaginaria aquí, no existe, entonces lo dejamos hasta ahí. Y en el denominador, la parte real del denominador, entonces sí la podemos identificar, es este número que está aquí y este número que está aquí. Y la parte imaginaria, este otro número que está aquí. ¿Entienden? Ahí lo tenemos. Entonces, por eso tenemos acá identificado que la parte real, miren, es todo ese número menos omega cuadrado. No tiene J, por eso es que sabemos que es la parte real. La parte imaginaria es la que tiene la J. Entonces, ya ahí es fácil identificar. Listo, hasta ahí tenemos entonces ya nuestro sistema de segundo orden.
Perdón, tenemos ya todo nuestro sistema en S, que era de segundo orden, ya lo tenemos trasladado a la frecuencia. Hasta ahí vamos a hacer como un pequeño paréntesis porque les voy a recordar algo que vimos en el CIPAS, en la sesión de CIPAS, para los que no estuvieron, entonces voy a recordárselo y volvemos aquí nuevamente a analizar algo. Entonces es importante y por eso voy a hacer el paréntesis y es el analizar sistemas de segundo orden. Cierro paréntesis y volvemos a analizar algo acá. Listo. Espero que la mayoría de los que estuvieron en el CIPA me respondan algunas preguntas de acá y analicemos juntos. Vamos a suponer, vamos a partir de este concepto. Esta es como una forma general, ¿cierto? Como les dije, ya varios habían estado en el CIPA, en la sesión de CIPA. Conmigo hicimos lo que era el análisis de sistemas. Y este particularmente es un sistema de segundo orden. Vamos a identificar que primero nos estamos refiriendo a un sistema que está, digamos, con variable S. Aquí vemos la variable S, listo. Y además ese sistema tiene unas constantes, o sí, unos numeritos especiales. Uno es K, uno es esta omega sub n. Omega sub n aparece 3 veces en esta ecuación. Y este otro número, esta es una letra griega que se llama zeta. Listo. Yo se los voy a mostrar aquí, pero todos los que estuvieron en el CIPAS me pueden decir cuál es el nombre de omega sub n o a qué hace referencia ese factor. ¿Alguno me puede decir? A la frecuencia natural. Perfecto, sí señor. ¿Y zeta a qué hace referencia? Al coeficiente amortiguado. Sí señor, por ahí va. Excelente. Bueno, y K, ganancia estática del sistema. Entonces se los presento a los que no estuvieron en el CIPA, no se preocupen que aquí se los vamos a explicar con detalle. K vendría siendo su ganancia estática, omega sub n, su frecuencia natural, y zeta, su factor de amortiguamiento. Y esos tres parámetros, zeta es uno de los que más vamos a analizar. No solamente en este curso. Vamos a suponer que este filtro yo lo represento, porque como es un filtro, es un sistema, por su definición, ¿cierto? Yo lo represento como lo vemos aquí y pongo aquí H de S, ¿sí? Entonces todos sabemos que un sistema tiene una variable de entrada, vamos a llamarlo BI, ¿cierto? Y una variable de salida, BO de S, ¿ok? Entonces, K, que es la ganancia estática, voy a hacer un pequeño ejemplo. A cualquier sistema yo le meto, por ejemplo, lo excito con una señal de entrada. ¿Me entiendes? Por ejemplo, le puedo poner, si fuera otro sistema cualquiera, un motor, que fue el que, por ejemplo, un motor no, cuál fue el que analizamos en el CIPA, fue un resorte. Yo le meto una señal en la entrada, por ejemplo, una fuerza, lo empujo y él intenta volver a su posición y oscila y todo. Bueno, el filtro, que también es un sistema, le pasa lo mismo. Yo le meto una señal de entrada y el filtro hace algo con esa señal de entrada y tiene un comportamiento. Entonces yo podría, por ejemplo, en la señal de entrada, vamos a suponer que yo tenía un switch, ¿cierto? Aquí tenía una fuente de 1 voltio, aquí tenía un switch y lo conecté a la entrada y vamos a suponer que yo cerré el switch y paso ese voltaje. Entonces, con un osciloscopio vamos a suponer que yo medí aquí la salida del filtro. Listo. Entonces vamos a suponer que ese filtro, que ese sistema, cuando yo hice esto, este sistema de pronto hizo algo así, subió, perdón, subió, se demoró un poco, hizo algo así o algo así, no sé, y quedó ahí. Y uno enseguida se da cuenta en qué valor quedó estabilizado. Bueno, justamente ese valor donde quedó estabilizado es nuestra ganancia estática. ¿Listo?
Ahora, nos dimos cuenta que también, vamos a suponer que otro sistema hizo algo así. Vamos a suponer que hizo algo así y se estabilizó. Estoy haciendo ejemplos bastante drásticos. Bueno, omega sub n es la frecuencia, ¿sí? Es como la rapidez en la que ese sistema, no voy a llamar filtro, ese sistema cualquiera tiende a oscilar. En esa rapidez en la que ese sistema tiende a oscilar. El resorte, ¿se acuerdan? El resorte tendía a oscilar. Entonces esa omega sub n representa eso. Y el zeta, que es el factor, perdón, no lo supe dibujar, es algo así. Zeta, que es el factor de amortiguamiento, es lo que me indica qué tanto se atenúa el sistema. Por ejemplo, esto es un sistema que se atenúa muy poco, ¿cierto? Entonces el sistema así corresponde parásitas que tienden a ser cero o muy pequeños. ¿Y se acuerdan qué pasaba si el zeta era más grande? Por ejemplo, 0.8, ya tendía a ser más 1. ¿Qué me dice? Sería un sistema amortiguado. Exactamente. Entonces, lo que le pasaba al resorte, yo les decía que el resorte hacía algo así, tenía ese comportamiento. Ya no era tan oscilante, si me entienden la palabra. Entonces amortiguaba. Y de aquí salen entonces varios análisis que ustedes lo hicieron en el CIPA y hicieron un gran análisis con esto. Y es que se dieron cuenta que cuando zeta era exactamente igual a 1, entonces el sistema no oscilaba, sino casi así. Llegaba a su ganancia estática sin oscilar. Que si zeta, estoy dibujando mal, que si zeta, perdón, voy a dibujar otra vez, si zeta era un número entre 0 y 1, por ejemplo 0.3, 0.4, etcétera, entonces era un sistema que oscilaba, pero se atenuaba. Bien, y a este de acá le llamamos subamortiguado. Subamortiguado. Si zeta es 0, ustedes también lo analizaron. Cuando zeta era igual a 0, ustedes se dieron cuenta que ese resorte empezaba a hacer esto, ¿cierto? Y nunca nadie lo detenía. Entonces, eso pasa con zeta igual 0. Si yo a zeta lo vuelvo 0, entonces mi sistema se vuelve críticamente estable. Vamos a entenderlo así como críticamente estable, porque a pesar de que está oscilando, es estable en esa oscilación, ¿me entiende? Pero si zeta, y ahí entra algo de la tarea anterior, que ya, bueno, no nos vamos a meter ese análisis tan profundo de la matemática, pero un sistema inestable es un sistema que se pone a oscilar de una manera, digamos, incontrolable. Entonces, tiene que ver también con esos parámetros. Y el último valor que Qué pena, analizamos es... qué pena, profe. Creo que Sí, inicia es amortiguado y al final va oscilando, o sea, va incrementando su oscilación, exacto, ¿cierto? algo así. Ah, Sí, algo así. ujú. Eso es cuando en la transformada de Laplace, cuando los polos caen por acá, en la parte derecha. Bueno, y el último, que era cuando zeta era mayor que 1, pues también se comporta así como este de acá, cuando es igual a 1, pero todavía es más lento. Entonces este se llama sobreamortiguado. Voy a resumir y nos los aprendemos. Críticamente amortiguado, lo voy a decir en desorden. Críticamente amortiguado, críticamente estable es cuando zeta es igual a 0. Y es un sistema que oscila. Eh, digamos que, vamos a ver, cuando zeta es 1, entonces el sistema no oscila. Si zeta está entre 0 y 1, entonces es subamortiguado. Y el último es si zeta es mayor que 1, entonces sobreamortiguado.
Ahí está, subamortiguado es que oscila, pero se estabiliza. Sobreamortiguado no oscila. Y críticamente estable es un sistema que siempre va a oscilar de forma estable. Listo, eso fue como un resumen de todo lo que hicimos en el sitio. Bueno, ahora sí, vamos a ir hallando los parámetros, que también lo hicimos en el CIPA, hicimos un caso parecido. De hecho, todo el que estuvo en el CIPA seguramente ya va por la mitad de esta tarea, porque los primeros puntos son los mismos que hicimos en el CIPA. Lo primero que vamos a hacer nosotros en el lab, punto A, vamos a hallar los valores precisamente de esa frecuencia natural del sistema, omega sub n, o bueno, 0 dice acá, y el coeficiente de amortiguamiento que es el zeta. Entonces, aquí lo tenemos. Lo primero que yo me doy cuenta es que según mi formato de tipo de sistema de segundo orden, yo enseguida identifico que este numerito de acá corresponde a este, o sea que ese número que vemos allá en el numerador es igual a omega cuadrado. ¿Listo? O sea que de ahí facilito ya puedo tener cuál es el valor de omega. Y ustedes seguramente lo habrán notado también. Ah, ok. Permítanme que me acabo de equivocar. Involucro acá. Porque K, aunque no esté acá arriba, K hace parte de ese numerador. Por lo tanto, K por omega cuadrado debe ser igual a ese número. Voy a ponerme aquí K, ahí me equivoqué, por omega cuadrado debe ser igual a ese número. ¿Listo? Entonces, si yo despejo ese número, me da, digamos, la raíz cuadrada de ese número me da 5418.21 y ahí tengo ya mi omega, o sea, mi frecuencia natural. Ustedes pues ya sabrán de despejar, ¿no? ¿Cómo es? Reemplazar la B, hacer la operación y sacan a partir de este análisis, sacan su omega natural. Vamos abajo y abajo nos damos cuenta que ¿quién acompaña a la S? Lo acompaña toda esta expresión, 2 por zeta por omega sub n. Y también me doy cuenta acá, ¿quién acompaña a la S? Ah, bueno, la acompaña todo este número. Ustedes en su función de transferencia también van a identificar quién acompaña a S. Y yo lo que voy a hacer simplemente es igualarlo. Miren, este número que está acá, 2 zeta omega sub n, es igual a este que está acá, 5665. ¿Listo? Porque son los que acompañan a la S. Pero como ya conozco omega sub n, lo reemplazo ahí y calculo. Ustedes hacen eso ya con más detalle, pero eso da 5665.08. ¿Me entienden? Es decir, perdón, ahora sí, 0.52. Ya tengo, Tengo una pregunta. sí señor, mis dos valores, sí. En nuestra función de transferencia, em, el denominador es 50b y abajo es b por 100. Entonces veo que son diferentes los números y en el ejemplo que tienes, pues son iguales. ¿Hay algo ahí que debemos tener en cuenta? Sí, para eso voy, gracias. Justamente la K, casualmente, porque esto es mera casualidad, el filtro que yo les estaba poniendo al principio fue el que me rebotó esta función de transferencia. Y casualmente ese filtro tiene una K igual 1. Entonces por eso a mí, como aquí la K viene aquí, pero es un 1, entonces no se nota, ¿cierto? En el de ustedes, esa K o puede ser menor o mayor que 1, o 1, no sé, y ahí van a cambiar, digamos, van a tener esa variación. ¿Listo? Entonces, eso más adelante lo vamos a tener en cuenta en el punto D, que es el ancho de banda. Por lo pronto, yo lo que sí puedo decir de todo esto es que K por omega cuadrado es igual al número de arriba, ¿cierto? Ese era un análisis que teníamos. Como ya yo conozco omega cuadrado, entonces K es igual a 1 en mi caso.
Ustedes pueden hallar su K también, ¿cierto? ¿Listo? Incluso de aquí yo saco omega cuadrado y de acá saco K. Entonces, para mí particularmente K es igual a 1. Eso a mí me facilita un poquito más los cálculos. No es que sea la gran diferencia, pero me lo facilita un poco. Ustedes tienen que hacer un pasito de más en el siguiente punto, en el D, ¿vale? Bueno, vamos a hallar el punto B que nos piden precisamente. Vamos a ir descartando cositas acá. La ganancia máxima del filtro en decibeles. Pero ojo, me lo piden en decibeles. Profe, una pregunta, ¿me podría mostrar el procedimiento, o me puede explicar el último procedimiento que hizo en la anterior? O sea, cuando en la anterior ¿En la A? Sí, en la A. Ok, partí de acá. Identificamos omega cuadrado. Y de aquí saqué la raíz cuadrada y allí el número. ¿Listo? De acá identificamos quién acompaña a ese. Los igualo. Aquí están igualados. Y como ya tengo este valor de omega, lo reemplazo acá. ¿Listo? Y al operar eso, yo puedo, obviamente, esto lo paso a dividir acá abajo con el 2, ¿cierto? Y lo divido acá y obtengo este resultado. ¿Listo? Yo obviamente me salto esos procesos de calculadora, que ustedes allá lo hacen con más calma, con más lab incluso. Hasta ahí fue el punto A. Profesor, qué pena. Sí, señor. Disculpe, es que ese frecuencia natural es la misma, o sea, es 5418.21. ¿Es algo que ya es estable o usted de dónde lo sacó? Que ese pedacito no me di cuenta. De la función de transferencia. Ya te digo. Te voy a decir dónde saco cada punto. Primero, vamos a echar para atrás todo. Primero que todo, esta es la función de transferencia. Esto es característico del propio filtro. Ustedes lo tienen allá, una función de transferencia. Yo lo tengo de un circuito. Hasta aquí yo no hice ningún cálculo para llegar a ese punto. Ese es como quien dice, me lo entregaron con esas condiciones. Yo lo que estoy haciendo es igualando esto con su formato natural o con su formato normalito de una función de transferencia de un sistema de segundo orden. ¿Para qué? Para hallar sus parámetros. Listo, entonces voy por parte. La primera que saqué fue la omega sub n. Pero es que yo también me doy cuenta que omega sub n existe en la función de transferencia en este formato. Está elevado al cuadrado y yo la comparo con la que está acá. Entonces sé que todo ese número que está acá es omega cuadrado. Voy a hacer algo aquí. Ustedes tienen B por 100, ¿listo? Entonces B por 100 es omega cuadrado, ¿listo? El número que está solo acá es omega cuadrado, ¿listo? Eso fue lo primero que me di cuenta. Como B por 100 en su caso, o en mi caso en mi caso esto es B por 100, ¿vale? ¿Me están entendiendo aquí? Esto es como si Profe, tuviera B por 100 y me da ese numerote ahí. profe, Bueno, ¿y el omega cuadrado, el de arriba? esto hace parte de todo esto que está acá, que lo vimos en el CIPAS, es una forma general de representar un sistema de segundo orden. No es una ecuación que yo haya sacado digamos, de algún proceso aquí, no. Ya existe como la función cuadrática, ¿cierto? Perdón, la fórmula esta general, ¿cierto? O sea, es una forma general que ya existe y que nosotros nos estamos valiendo de que ya existe y la tomamos como para hacer nuestro análisis. Entonces, esto no salió de ningún lado. Es decir, yo no lo saqué del ejercicio de ningún lado. Es una forma general que es la forma general de cómo nosotros representamos un sistema de segundo orden. ¿A partir de qué? De estos parámetros que vemos aquí. Entonces ya hay para que vayamos teniendo esas cositas claras.
Ni esto que está acá salió de alguna parte del ejercicio, sino que es precisamente las condiciones o sí, las características del mismo sistema. Ni esto que está acá tampoco lo saqué de ninguna parte del proceso, sino que ya es una función muy general que existe para representar sistemas de segundo orden. A partir de aquí es donde nosotros empezamos a analizar. Entonces, primero nos dimos cuenta, ya nos habíamos dado cuenta, que aquí había un numerito que está solo en el denominador. Entonces, también identifico cuál es ese número que está solo acá arriba. Y nos damos cuenta que es este. Entonces, facilito, el número que está solo debe ser igual a ese número. Bien, y a partir de ahí, como ese número que está solo es omega cuadrado, yo puedo sacarle la raíz cuadrada. Profe, qué pena. ¿Sí? Pero digamos que en nuestro ejercicio, digamos que el omega sub n al cuadrado es diferente el de abajo que el de arriba. Que el de arriba no es omega sub n cuadrado, ¿vale? Para que Pues, no te confundas con eso. El de co- arriba co- es k por omega sub n al cuadrado. Es diferente, ¿me entiendes? ¿Sí? Ok. O Sí, sea, pero sí. no. Lo que pasa es que ustedes no lo están viendo así porque ven que acá dice k. Entonces tiende uno a confundirse. Dice k y acá está omega sub n cuadrado. Pero esto es lo mismo que decir, esta K está multiplicándose acá, K omega sub n cuadrado, ¿me entiendes? O Entonces, sea O todo, sea que que para, solo para multiplica hallar la la de arriba, no frecuencia la de abajo. natural, usamos es el denominador. exacto, Ok, usemos el profe. denominador. Listo. Listo, Y es profe, que esa era la duda. sí, tanto Ingeniero, incluso al principio yo lo hice porque se parecen estos dos números, pero no, es el de abajo, o sea, tomen el de abajo que está solo, y ese es omega cuadrado. ingeniero, pero Entonces yo uno lo le saca hice, la raíz del de abajo. Sí, señor, sacamos la raíz de abajo. ingeniero, yo lo hice, pero lógicamente, o sea, son 2 omega sub n cuadrado, pero deben tener el mismo valor. Tanto el del de abajo como el de arriba me deben coincidir porque es el mismo, estamos hablando del mismo omega sub n. Yo ya realicé el ejercicio y me dio un mismo valor para los dos y me da los cálculos exactos. Exacto. Solo ¿Sí? tengan O en sea, cuenta que lo que pasa es que K multiplica a omega sub n al cuadrado y el de exacto. abajo B multiplica a omega sub n al cuadrado. O sea, pero ya el valor de B lo vamos a elegir nosotros según el grupo donde nosotros estemos. O sea, Ujú. B no tiene nada que ver ahí con, o sea, no es sacarle la raíz cuadrada al 100 en nuestro caso, es lo único que hay que hacer. Raíz cuadrada de 100 es 10, ese es el valor de omega sub n. Pero en mi ejercicio a mí Analizamos me da esto. diferente el de arriba con el de abajo. Sí, 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 claro, da porque diferencia. hay una Sí, multiplicación. sí, porque K correspondería en este caso a 0.5. 0.5 por 10 te da 50 al cuadrado. Te da, perdón, 0.5 por 10 te da 5. Al cuadrado te da 50. Ese es el valor. 50 lo multiplicas por B, que es el número, y te va a dar Vamos, el mismo sí, resultado. vamos a hacer un pequeño, aquí simple, perdón si les hago un poco de spoiler de lo que tienen que hacer, pero vamos a suponer que B es, no sé, 3% a 300. Sí, ¿Sí pero, me o sea, entiendes? simplemente Entonces, no agregue el B porque ya el B ya sabemos que vale 3. sí, vamos a suponer que acá tienen un número, por ejemplo, arriba es 50 vamos a suponer que voy a hacerlo totalmente ajeno a lo que ustedes hacen, B es 7, 50 por 7 y acá abajo 7 por... 7%, no, 7%. 700. Bueno, Es 700. 350. Pero es lo que yo digo, profesor, si ya usted sabe que B vale 7, no tiene por qué multiplicarlo. Sí, mira, B por 100 da 700. Sí, pero por eso, es lo mismo que omitir ese caso. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el experimento. Tengo Porque 700, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que hacer es que omega cuadrado, recordemos, omega cuadrado, miren, A ese 700 se le saca raíz cuadrada. exactamente. Omega cuadrado, que es este sí, número que subrayé, es omega cuadrado. Entonces, y, omega cuadrado es 700. y Por lo tienes que tanto, dividirlo en el omega valor de B. es la raíz de 700.
Es esa la forma en la que tienen que analizarlo, ¿vale? Pero tiene que dividirlo entre B, el resultado. Porque B está multiplicando 700. No, ya lo ¿Por qué tendría que multiplicó. dividirlo? ¿Quién fue el que dijo? No, no. No entendí. No, no lo porque puede, ya porque B ya ya está está multiplicado. Sí, hace ese B por producto W y al al cuadrado. el producto le da 700 y ya está. Sí. O sea, si B por doble, si B que multiplica ¿cómo es? A su DN al cuadrado da 700, le van a sacar la raíz cuadrada, toca sacar el valor de B también. No, No, porque porque es ya que, eso no o es sea, ya ve, los ya profesores le nos saca están dando el raíz. valor, o sea, los profesores nos están dando el valor de B para que nosotros con el valor de B y con el número que nos están dando, saquemos el número que nos Sí, corresponde a construyamos nosotros. sí, Y, construyamos ajá, la y con ecuación. respecto a ese número, trabajemos, pero no tenemos que Exacto. sacarle ni raíz cuadrada, no, ni compañero, multiplicarlo, ni dividirlo por independientes. O sea, no es así. Háganlo Nosotros para simple, iniciar el la ejercicio B, toca es primero ya, multiplicar simplemente la B. multiplicarla. sí señor, compañero, háganlo así. disculpa, Sí señor. lo primero que hay que hacer es Exacto, hacer el exacto. producto en la parte de arriba, o sea, en mi caso sería el 5, lo multiplico por el entero y ya tengo el valor del denominador. Ujú. Hago ese 50 por 5 y ahí Exacto, tendré ese exacto. valor. Y Esto luego, lo en la primero que parte ustedes deben hacer del... es esto. Esto es lo primero que Ese deben es hacer. el primer paso, hacer los Hacer las productos básicos. multiplicaciones, Ya, hacer las hagan esto multiplicaciones y por B. empiezan a Reemplazar y hacer las multiplicaciones. Ese es el primer paso, Eso, ajá, y con compañeros. base a esos resultados, ahí sí ya, o sea, como quien dice, lo que le den por la letra multiplicado por el número que tiene ahí, esa es su función de transferencia, pero no ponerse Exactamente. a sacar Háganlo raíz así. cuadrada del B que por multiplicado, Exacto. no, así no es. Primero háganlo así porque seguramente así se les va a hacer muy sencillo. Entonces, ustedes tienen Revísalo aquí un porque de cimiento. pronto esa parte te anula el ejercicio, te da los valores diferentes. Y lo primero Sí, que hay que hacer es reemplazar y multiplicar y ya. reemplacen y multipliquen. Y nos lleva a este número. Y ya todos saben que este número que está acá es lo mismo que omega sub n cuadrado. Por lo tanto, si le sacan la raíz cuadrada a ese número, pues obtienen ya el omega sub n que ustedes querían. Listo. Listo, estamos de acuerdo con eso. Entonces, así fue que sacó el omega sub n. Luego el reemplazable aquí, ¿cierto? Este omega sub n yo lo reemplazo acá. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Estoy tomando el número que acompaña a ese, que en su función de transferencia es otro. ¿Listo? Y lo estoy igualando con el número o la expresión que acompaña a ese en esta forma general. Y aquí lo tengo. Miren, aquí los igualo. Tan listo. Ahí los estoy igualando. Esos dos números que acompañan a una vez. Perfecto. Entonces, como ya conozco omega sub n, porque lo hallamos arriba, lo reemplazamos y lo único que nos queda por despejar aquí es cita. Este número y este número pasan a dividir al otro lado y ya me da ese valor. Hasta ahí lo que podemos analizar es que nos dio menor que 1, ¿cierto? Por lo tanto, es un sistema que seguramente se va a comportar algo así, ¿cierto? O sea, va a tener cierta oscilación porque dio menor que 1. Entonces, a ustedes esperemos que también les dé un valor también así, entre 1 y 0. Y ese valor tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Sí, claro, ¿Se seguramente. puede volver un poquitico, por favor? Sí, señor. Profe, Gracias, profe. pregunta. Sí, señor. Esa acá depende de, ahí esa parte no he entendido, no la tengo muy claro, lo que es la ganancia estática del sistema. Perfecto, ya te lo explico, no te preocupes. 4, 18. Vamos a explicártelo acá. Primero, díganme ustedes la ecuación, ustedes saben más que yo de la ecuación. Arriba está omega sub n al cuadrado y permítanme, yo escribo aquí la k para que no nos confundamos, ¿sí? Porque si escribo la k por acá, entonces eso es lo que nos causa cierta confusión. Entonces la k también puedo involucrarla aquí, ¿listo? K la involucro acá. ¿Quién viene abajo? Abajo viene s al cuadrado, ¿sí? S que es mi variable, al cuadrado, más 2 por zeta por omega sub n
que acompañan a quién, a S, que sigue siendo mi variable, ahí la tengo, más omega sub n al cuadrado, y ahí sí quiero que tengan muy en cuenta que no necesariamente, el número que está aquí es el mismo que está aquí, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si tú tienes una K igual a 1, ahí sí se cumple, ¿cierto? Casualmente, el filtro que yo estoy analizando, casualmente, como tiene K igual a 1, entonces me dio así. Pero vamos a suponer que en su caso, tú tienes una K diferente. Entonces seguramente aquí tienes una cosa y acá abajo tienes otra. ¿Me entiendes? Pero están relacionadas. ¿Cómo? Y es que K por este omega cuadrado, que es lo que está arriba, miren, lo que está aquí arriba, ¿sí? Yo puedo hallar K a partir de ahí si primero conozco omega al cuadrado, ¿cierto? Este es el orden. Partiendo aquí. O sea que tengo que buscar un número para acá que multiplicado por el valor que tengo en la parte de arriba me dé el de abajo. Exactamente. Entonces, Ok. vamos a suponer. Ajá, ese era mi... Exacto. Vamos a suponer, vamos a hacer un pequeñito ejemplo acá. Vamos a suponer que a ti te dio que omega cuadrado era, no sé, 1000, y que acá arriba tenías 500, según tu expresión. Entonces, yo puedo decir, ok, K por omega cuadrado, ¿sí? Es igual a 500, ¿sí? Según mi expresión, K por omega cuadrado es igual a 500. Pero como omega cuadrado es 1000, entonces yo puedo decir que K por 1000 es igual a 500, o sea que K es igual a 500 sobre 1000, o sea que es igual a un medio. Listo, entonces yo puedo hallar K a partir de quién, de que ya conozco este de acá. Listo, quedó claro. Listo, profe, vale, gracias. Perfecto, bueno, entonces avancemos hacia el B, que precisamente fue eso, mire, K por omega cuadrado es ese número que está acá arriba. K por omega cuadrado es este número que está acá arriba. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Y es igual, listo. Entonces, como ya yo conozco omega cuadrado, porque anteriormente lo habíamos calculado, lo reemplazo aquí y despejo K. Claro, como en mi caso, esas dos expresiones dieron igual, entonces K me dio 1. En su caso, va a dar algo, 0.7, 0.8, va a dar un número. Perfecto. Listo, Ahora, profe. gracias a que conozco K y conozco cita, que son dos puntos clave, esta fórmula, cópienla, esa fórmula les va a permitir hallar ese punto máximo, ¿sí? Ese punto máximo de la frecuencia, es el punto que nos piden acá. Vamos a verlo nuevamente. Nos piden la ganancia máxima del filtro en decibeles, ese punto máximo del filtro en decibeles, lo tenemos pero con esta fórmula. Claro, esta fórmula no está en decibeles, pero es sencillo pasar un sistema a decibeles, digo, un número a decibeles. Entonces ya copiaron la fórmula, K por sobre 2 zeta por raíz de 1 menos zeta cuadrado. Eso es una formulita que nos va a llevar a calcular ese punto máximo de cualquier sistema de segundo orden, digámoslo así. Profe, tengo una duda. Sí, exacto. Cuéntanos. Profe, es que justo ayer estaba en eso y encontré que esa fórmula solamente es válida para sistemas subamortiguados, y en mi caso, el sistema que me resulta es sobreamortiguado, es decir, cita vale más que 1 y al cita valer más que 1, pues ese va a dar un número complejo. Entonces, no resuena. ¿qué se puede hacer ahí? Entonces me pones en el análisis que como cita es mayor que 1, es un sistema que no hace resonancia, ¿cierto? Mayor que 1 no alcanza a hacer ningún tipo de resonancia. Como Sí, profe, el mío también es así. No Acaba alcanza a de hacer esto.
Algunos sí, pues la mayoría espero que sí les alcance a dar un sistema de este estilo. Si les da mayor que 1, entonces digamos que no vamos a encontrar esa característica que el sistema tenga un puntito aquí donde tenga máxima ganancia, porque va a estar muy plano. Yo acabo de resolver el ejercicio anterior y me dio más de 1, más que 1. A verificar en qué casos da más que 1 sí. Si yo vengo acá. 50B. Cuando B es igual a 1. Cuando B es igual a más de 4. A más de 4. Yo tenía, en mi caso, yo soy del grupo 2 y a mí me dio cita, bueno, no sé si estaba realizando bien el ejercicio, pero cita me dio 6 radianes por segundo. Medio 3. A mí también En me mi dio 3, caso, profe. en mi Vamos caso a me dio verificar. 9 con Vamos a constante verificar 9. algunos de ustedes de sus casos. ¿Listo? Bueno, ¿a qué le dio 3? ¿Quién me puede decir a qué le dio? Función de transferencia. Dame tu función de transferencia y la analizamos. Es la misma. La de, pues, 50 por 4 y o sea, que serían 200. Y abajo O sea, estaría 400. Ese cuadrado más Ese cuadrado 120. 120. 20S más 400. Más 400 que, vamos a ver. Ok, 4 por 100, ¿cierto? Ok, sí, perfecto. Entonces, en este caso, de aquí tú sacaste, ¿cierto? La raíz. Claro, que 400 es omega cuadrado. Entonces, la raíz de 400, ¿cuánto te dio? 20. 20. ¿Okay? 20 es omega cuadrado. Y este valorcito que está acá, ¿cómo lo calculamos? 2 zeta omega sub n, ¿cierto? Entonces, 2 por zeta Omega por 20. Omega sub n. Ah, ok, por 20, ¿cierto? Sí, de una vez pues ya sabemos la fórmula, ¿no? Por 20 debería ser igual a 120. Correcto. Entonces, si reemplazo aquí zeta es igual a 120 sobre 2 por 20, sí, dio zeta mayor. Da 3. Entonces, en este caso da 3. Y en este caso, seguramente, este es un sistema que hace esto. Y aquí tienes la ganancia. O sea, zeta mayor que 1 sobre amortiguado. ¿Qué vamos a explicar en el ejercicio para los que les dio zeta mayor que 1, 3, 2, 6? Profe, qué pena, profe, o sea, esa adición fue 120 dividido entre 60. Ah, perdón, entre 60 Entre no. 40. Entre 40. Entre 40, ¿cierto? Entre 40. Ah, ya, sí, porque no daba 2. No daba. Ahora sí, entre 40 daba 3. Sí, Ahora sí. entonces ese es el análisis que van a hacer. Zeta es mayor que 1, es un sistema que tiene un amortiguamiento, ¿cierto? Un sobreamortiguamiento. Por lo tanto, un sistema que no presenta oscilaciones. Un sistema sin oscilaciones, difícilmente le vas a, o más que todo, prácticamente no le vamos a encontrar este MR. Entonces me ponen MR, no, pues en este caso, pues no se analiza. Por lo tanto, el MR en decibeles tampoco les va a dar. O sea, si nos da mayor a 1, no lo hallamos, profe. Exacto. O si hacemos, bueno, no sé. Me hacen un análisis. Sin embargo, lo podemos hacer, pero nos da un valor erróneo, ¿cierto? Exacto. Entonces, pero lo mejor es que ustedes analicen, ¿cierto? No voten ahí valores, sino que explican según, ¿cierto? O sea, según las definiciones, un sistema con estas y estas características, y me hacen una pequeña explicación ahí. Bueno, si zeta en este caso me da menor, ¿cierto? Que 1, por ejemplo, aquí zeta y aquí zeta, y yo vengo y reemplazo aquí la K, pues la K que tenemos
pues nos bota un valor, este sí nos bota un valor, el que le da menor que 1, y eso si lo metemos en esta pequeña función 20 por el logaritmo en base 10, permítanme corrijo, de esta m sub r que previamente hallamos, entonces eso sí me da un valor en decibeles, ¿cierto? Ahí lo tenemos, 0.99 dB. ¿Listo? Ese valor, gracias a ese valor es que nosotros vamos a, o sea, partiendo de ese valor es que nosotros vamos a hallar cuál es la frecuencia, que eso es lo que también nos pregunta, que es omega sub r. Entonces eso es igual a esta es la formulita, para que la anoten. Omega sub n por raíz de 1 menos 2 por zeta, que es un valor que conocemos. Entonces conocemos este valor y conocemos este valor, entonces simplemente lo reemplazamos. Al reemplazarlo, obtenemos ya el valor que queríamos. ¿Listo? Omega sub r es una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia que casa, totalmente casa, en donde el sistema obtiene su máxima ganancia. Está dada en radianes, por lo tanto, si yo la quiero comparar con hertz, o sea, con mi frecuencia en hertz, entonces la divido entre 2pi. Y aquí me da 580. Recuerden que yo estaba analizando un filtro. Vamos a irnos hacia atrás. Vamos a ver ese filtro. Y recordemos que en 580 aquí, esta es la imagen. Vamos a expandirla, super expandirla aquí. Uy, no tanto. No tanto. Por acá. Ese puntito que vemos acá arriba. Este punto, vamos a subrayarlo. Así, con este punto que vemos acá arriba es el punto que justamente estábamos tratando de calcular, ¿cierto? Este punto casa aquí precisamente con 580. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. El momento, digamos, la frecuencia en la que sucede este máximo, ¿sí? Donde la señal de salida toma su máximo pico. Se llama omega sub r acá abajo. Y el que habíamos hallado m sub r es este punto de acá arriba, que me dio 1 punto y tanto. ¿Se acuerdan? Por acá lo teníamos. 1.12. Entonces, aquí 1.12 sucedió en esta frecuencia de 580. Eso fue lo que hallamos en el punto C. ¿Listo? Así hallamos en el punto C. Ahora, vamos a volver para hallar el ancho de banda, que es el punto D. Vamos a volver nuevamente a nuestro filtro como lo teníamos analizado al principio. ¿Recuerdan que había hecho un paréntesis aquí para hacer algo? Lo habíamos analizado, recordemos esto. Lo habíamos analizado y lo teníamos acá. Lo que habíamos hecho era que la variable S la habíamos reemplazado por J omega y que una vez resolvimos ese punto, entonces tomamos el numerador, ¿sí? Y del numerador pues identificamos su parte real, tomamos el denominador, del denominador identificamos su parte real y también su parte imaginaria y quedamos hasta ahí. Entonces retomemos ahí para el ancho de banda porque vamos a utilizar precisamente esta ecuación que tenemos acá. Profe, una pregunta, o sea que el punto a los que nos dio mayor que 3, que 1, perdón, sí. El punto P y el punto C nos toca es con análisis. Sí, análisis. Profe, con respecto a ese valor, pues ya hice un código en MATLAB y con todos los valores de B, pues esa vaina va a ser sobreamortiguado. Bueno, con del 1 al 5 por lo menos es sobreamortiguado. Entonces, para el punto C, que es determine las frecuencias a la cual se presenta la ganancia del sistema,
yo encontré por ahí investigando que esa ganancia, pues al ser sobreamortiguado, ocurría en la frecuencia cero. ¿Eso es correcto o está equivocado? Técnicamente, pero ¿qué es la frecuencia cero? La DC, frecuencia cero. análisis, Es DC, como si no DC. era exacto. Una frecuencia cero es algo que no tiene una señal senoidal o que no tiene una, ¿entiendes? Entonces, haciendo acá como un experimento mental, imagínate, una frecuencia cero es un periodo infinito, ¿te acuerdas? Que la frecuencia es como inversa al periodo. Imagínate una señal senoidal con periodo infinito, es una señal que, o sea, nunca va a oscilar. El tiempo pasa y pasa y no va a oscilar. Como si estuviera en reposo. Exacto, queda ahí como un estado ahí estable. Entonces eso es una frecuencia, ¿o no? Una frecuencia cero de pronto no tiene mucho sentido. Podrían, pero sería interesante que en el informe te pegues como especie de una referencia en este artículo, no sé si lo sacaste un blog, en este blog, donde sea que lo hayas sacado, menciona, este autor dice que significa esto. Sería interesante que lo pongas ahí para analizarlo. Bueno, volvamos a nuestro punto D, que ya con esto hallamos el ancho de banda. Va a suceder algo con el ancho de banda. Y es que a mí se me va a hacer más fácil porque K es igual a 1. No más fácil, sino más corto. Voy a hacer un paso menos. Ustedes van a hacer un paso de más. Simplemente eso. Va a pasar esto. Entonces, partíamos de qué? De que yo tenía mi filtro, ¿cierto? Y ya yo conocía mi función de transferencia. Y que yo ya había identificado que en el numerador hay un número real, pero que en el denominador hay un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y ahí las identificamos. Entonces, partiendo de ahí, vamos a hacer el siguiente análisis. Usted sabe que un número complejo, voy a salirme acá, de las primeras clases, todos saben que un número complejo yo lo puedo representar como una coordenada, ¿cierto? Que tiene una parte real y que tiene una parte imaginaria, ¿se acuerdan? Entonces, yo también podría decir que un número complejo, vamos a suponer que esta es su parte real y esta es su parte imaginaria, vamos a ponerle valores, por ejemplo, este es un 4 y este es un 3. Entonces, y que él se llama Z, este número complejo. Que yo lo puedo representar así, simplemente como un vector dentro del plano S que tiene esas coordenadas. Entonces yo puedo decir que es 4 más J3, ¿cierto? Son números complejos. Pero hay otra forma de representar números complejos y es su forma polar. Es decir, también yo puedo decir que ese mismo, vamos a suponer que fuera el mismo, tiene un ángulo y tiene una magnitud. Vamos a llamar Z, el módulo de Z como su magnitud. Es decir, la magnitud no es más sino la distancia de ese vector que está aquí. La distancia de aquí. Y el ángulo, pues el ángulo que forma con respecto al eje real. Este es el eje real, ¿cierto? Así que ustedes tienen varias formas de representar el mismo número. O lo hacen de esta forma, o lo hacen de esta otra forma. Z con ángulo, tal cosa, ¿cierto? Y es el mismo número complejo, solo que está representado de dos formas diferentes. Ya es algo que ustedes previamente saben, pues a lo largo del curso, lo han ido leyendo, ¿cierto? Esto es lo que sucede con un número complejo. Bueno,
Si la función de transferencia tiene un número complejo arriba y tiene un número complejo abajo, ¿cierto? Que el número de arriba es real y el de abajo tiene un real más un imaginario, yo le puedo hacer este mismo análisis. ¿Listo? Así que yo le puedo calcular su magnitud y su ángulo. Bueno, volvamos acá. Y eso es lo que yo hago acá. ¿Cómo calculamos la magnitud de un número complejo? Perdón, vamos aquí muy rápidamente y les explico esto. ¿Cómo yo puedo calcular esta distancia de aquí hasta aquí? Si yo conozco la hipotenusa. Exactamente, sí, señor. Resulta que yo puedo de aquí extraer un triángulo rectángulo. Y este ángulo yo no lo conozco. Esta distancia yo no la conozco. Pero casualmente conozco esta distancia que se llama cateto adyacente. La conozco porque casualmente es la parte real de mi número complejo. Y conozco esta otra de acá, que es la parte imaginaria, ¿cierto? Que de mi número complejo. Así que facilito y con funciones trigonométricas yo puedo decir, primero que todo, ¿se acuerdan? De C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿se acuerdan? O sea que yo puedo decir que la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, pues entonces viene siendo lo mismo que ese tamaño de ese vector de aquí hasta aquí. Así hallo esto de aquí. Listo. Y ahí mismo vamos a terminarlo de analizar antes de irme a la presentación. En el mismo triángulo, yo tengo aquí el ángulo φ. Yo conozco esta distancia real y conozco esta distancia imaginaria. Yo sé que la imaginaria es el cateto opuesto y que la real es el cateto adyacente. Y también sé que la tangente del ángulo que se forma ahí es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, la parte imaginaria sobre la parte real. Por lo tanto, yo puedo despejar y hallar mi ángulo simplemente con esta función tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Y esto también lo vieron allá en la transformada Fourier. Así que esto fue lo que yo hice aquí. ¿Listo? Primero, la parte de nuestra función de transferencia, ¿cierto? La parte real de arriba sigue siendo el mismo número. Y la parte real de abajo, miren, es la raíz cuadrada de su parte real. Ya yo había identificado de su parte real es este número menos omega cuadrado. Aquí lo tenemos, miren, este número menos omega cuadrado. Y esa parte real, si la elevo al cuadrado, imagínense, todo esto es real. Todo esto es real. De acá arriba. Real. La parte real al cuadrado, más imaginaria al cuadrado. O sea que todo esto aquí es la parte imaginaria. Más imaginaria al cuadrado, ¿cierto? Nos da enseguida nuestra parte de magnitud. Y miren lo que les decía de la tangente a la menos 1, el ángulo. Ahora, ¿por qué puse 0 menos tangente a la menos 1? Porque cuando estamos haciendo una división, aquí hay un ángulo, un número real que no tiene parte imaginaria, un complejo sin imaginario, es como si fuera el mismo número con ángulo de 0. ¿Listo? Entonces, es como si yo tuviera acá arriba un z con un imaginario que es 0 y abajo otro z2 con un imaginario que es otra cosa. Un ángulo, perdón,
con un ángulo, vamos a ponerle phi. Entonces, de números complejos sabemos que esto es como si yo dividiera este número entre este y lo coloco acá, lo que me dé resultado acá, por ejemplo. Y el ángulo es 0 menos el de abajo. Si aquí hubiera otro número teta, entonces teta menos el de abajo. ¿Se acuerdan de números complejos? Esto es pura teoría de números complejos. Es así de sencillo. Entonces, por eso el ángulo que solamente es esta parte, es 0 porque arriba no hay parte imaginaria, menos el ángulo de abajo, pero el ángulo de abajo sale de la tangente a la menos 1. ¿De quién? De la parte imaginaria que va arriba sobre la parte real que va abajo. Y ahí lo tenemos. Y eso es una función. Yo no tengo ahora mismo un valor porque no conozco los valores de omega. Me dio una función. Recuerden que está en términos de omega. Ahora, si yo le quiero dar valores omega, y le digo, para una frecuencia de 1 Hz, de 1 Hz, no, de 2pi Hz, perdón, de 2pi radianes por segundo, entonces yo reemplazo aquí 2pi, aquí 2pi, aquí 2pi y aquí 2pi, y entonces ahora sí esto me da una magnitud y esto me da un ángulo, ¿vale? Pero en el momento no le voy a dar ningún valor, y con esto vamos a hacer el último punto. Listo, con esta función nos encargamos ahora sí de hacer nuestra parte de ancho de banda. Hasta aquí, si ninguno tiene dudas con esto resolvemos el último punto. Los dejo hasta aquí para resolver el ancho de banda. El ancho de banda se va a valer de la siguiente expresión. Cópienla y analicémosla. Esto es una expresión que nos dice que si yo tomo la magnitud anterior, o sea, yo tengo este valor de aquí, ¿cierto? Toda esta expresión. Esa expresión elevada al cuadrado debe ser igual a la función inicial. ¿Se acuerdan la función inicial del filtro? Ustedes les dio, por ejemplo, 50b sobre y ustedes tienen la función inicial del filtro, pero en HDS, ¿cierto? Y aquí aparece ese cuadrado, ¿cierto? Bueno, esta es la expresión. HDS, reemplazo la S por el 0 para evaluarla, y a lo que me dé lo divido entre 2. Y de este lado debe ser igual a este lado, los igual. Eso es lo que hay que hacer ahí. Vamos a salirme y lo hago. Le hice un pequeño resumen de todo, pero vamos a hacerlo por parte, con calma y por parte. Entonces, tenemos nuestro h de omega al cuadrado, esa es la expresión. Y tenemos el h sub 0, perdón, tenemos el h evaluado en 0, mi función evaluada en 0. Mire, esto que está acá, ¿qué viene siendo? Esto que está acá viene siendo el h, lo que habíamos dicho, de la diapositiva anterior. Este h de aquí. Lo reemplacé y aquí lo tengo. ¿Listo? Toda esa expresión. Arriba estaba ese número y abajo estaba la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado. La magnitud. ¿Listo? Lo tengo elevado al cuadrado. Entonces dice que es igual, ¿sí?, a 1 sobre 2 de la función h de s evaluada en 0. Si yo me voy a la función h de s evaluada en 0, ¿se acuerdan que era este número y aquí estaba s cuadrado más 5 por s más este número acá? Al principio, ¿cierto? Entonces yo a donde estaba la s, chan, la reemplacé por el 0, tan, la reemplacé por el 0. Esa es la expresión que me va a ayudar a hallar el ancho de banda. Si yo la resuelvo, hallo el ancho de banda. Sencillísimo. ¿Quiénes no van a hallar el ancho de banda o les va a dar una cosa extraña? Los que les dio ese zeta por encima de 1. Entonces, los que les dio el zeta por encima de 1, de pronto puede que le dé algo extraño. Vamos a ver qué resulta acá. Todos de arriba nos damos cuenta de lo siguiente. 0 al cuadrado, 0, y esto 5665 por 0 da 0.
O sea que me queda este número arriba y este número abajo, así que se van, los cancelo. Y solamente me queda un medio. Ustedes les voy a dar el punto clave para que también los cancelen. Reflejen aquí, hagan el análisis obviando a la K. Si K no le dio 1 en su parte inicial, entonces acá quítenme a la K de ahí, sáquenla por acá afuera y digan, vamos a analizarlo para un K igual 0.8, lo que sea que les haya dado. Vamos a analizarlo para ese K. Listo, es como quien dice, vamos a tomar ahora ese de referencia. Nuestro K igual 1, si nuestro K es igual a 1 no es necesario hacerlo, pero si no es 1, entonces díganme, vamos a obviar la K, no dio 1, vamos a obviarla y vamos a hacer el ejercicio como si K fuera 1, ¿cierto? Está referenciado a ese valor. Y ahora sí, seguramente a ustedes sí les va a dar ese valor. Vamos aquí un momentico a salirme para volver a ese punto, porque eso fue lo que discutimos ahora rato, que no quiero que hayan dudas de eso. Entonces, ustedes tenían acá su expresión. Y resulta que acá se dieron cuenta que K de esta expresión, su K es igual a 0.5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque K por omega sub n, o sea, K por omega sub n al cuadrado da 400. ¿Qué pasa si yo obvio esto? Entonces, ahora sí acá pongo omega sub n, que es 400. Y seguramente sí le sale lo mismo en la parte de arriba y en la parte de abajo. Esto es estratégicamente para hallar el valor del ancho de banda. Perfecto, entonces seguro que si lo hacemos, vamos a hacerlo. Seguro que si lo hacemos, entonces ahora sí vienen y esto acá se va con esto que va igual, ¿cierto? Se va con esto. Y de este lado solamente va a quedarle un medio. Y acá le queda la expresión. Pues mire que lo que yo hice aquí fue romper paréntesis, este 2 llegó acá y mira, aquí lo tenemos. Y este 2 llegó al denominador, pero pues como el denominador está con una raíz cuadrada, pues entonces se va la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces queda la expresión acá abajo, ¿sí? Se fue la raíz cuadrada y queda la expresión acá abajo, normalita. La parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado, listo. Igual y de este lado ya sabemos que un medio. De aquí para adelante, esto es meramente matemática básica. Esto es, pase esto para aquel lado. Pase esto para este lado también y organicemos la ecuación y listo. Nos va a dar un vector. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Paso esto para acá y aquí está. Pase esto para acá. Y me quedo de este lado simplemente el numerador. Sencillo, ¿cierto? Pasé el denominador a multiplicar al otro lado. Obviamente como son dos expresiones, pues en un medio se distribuye. Listo. Y ahora, bueno, esto acá lo resuelven, queda este número al cuadrado, etcétera, etcétera. Ustedes saben resolver cuadrado, ¿cierto? Dentro de un paréntesis y listo. Y esto también pues lo resolvemos. Vamos a hacer aquí un 3 puntos suspensivos porque esto es meramente pasitos matemáticos. Y luego de pasar toda esta expresión para acá para que nos quede un 0, porque lo que queremos es un 0 de este lado, nos queda esta expresión. Miren, de este lado yo quiero un 0. Ya, ese es mi objetivo. Del lado izquierdo quiero el 0. ¿Y de dónde partió todo? De esta expresión de arriba que ya anotado. Entonces yo voy resolviendo pasito a pasito hasta que voy despejando todo mi lado izquierdo. Al tener el 0 acá y pasé todo por acá, yo aquí resolví, como les dije, resolví paréntesis, hubo una cosa que se canceló con otra, etcétera, y llegamos a un polinomio. Miren, un número que acompaña un omega a la 4, un número que acompaña al omega cuadrado, un número que acompaña a omega a la 3, en este caso es 0, pero existe un 0, o sea, en MATLAB tenemos que ponerlo. Un número que acompaña, un polinomio, ya, en fin.
omega a la 4, omega a la 3, omega a la 2 y un término independiente que es este. Perfecto. Con ese polinomio vamos a MATLAB, ¿cierto? Y en MATLAB organizamos un vector y vamos a copiar esta función root ROTS. ¿Sí? Root significa, como quien dice, las raíces de ese polinomio. Ustedes tienen dos opciones. Si lo quieren hacer en MATLAB, es la parte fácil. El que le gusta hacer desarrollo de ecuaciones, pues aquí también pueden hacer esto a mano. Sáquenle la raíz a omega a la 4 y omega a este polinomio con fórmula general, etcétera. Caso de factorización, lo que quieran hacer. Saquen ahí y obtienen las raíces. Ya, las raíces con esa fórmula. Pero en MATLAB es simplemente como escribir roots y entre paréntesis le ponemos todos los coeficientes. ¿Cuál? El que acompaña a omega a la 4. Ojo, el que acompaña a omega a la 3. Y aunque dé 0, entonces pongamos el 0 ahí. El que acompaña a omega a la 2. El que acompaña a omega a la 1. A omega. Y aunque sea, aunque no exista, como en este caso, igual ponemos ahí. Y el término independiente, ¿cierto? Y cerramos. ¿Cómo me quedará mi roots de 0.5, omega a la 3 no existe, pero tengo que poner el 0, menos este número de que está aquí, 1, 3, 3, el omega a la 1 no existe, pero tengo que poner el 0 para respetar la posición del vector. Y el término independiente, que es esta otra expresión que me dé aquí. Toda la expresión que me dé acá, la pongo acá. Y cuando yo le dé Enter, MATLAB me saca 4 valores. Valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. De esos 4 valores me sirve uno solo. El que sea positivo, el que sea real, positivo. Listo. Ese es el que me sirve. Le va a salir uno negativo. Le pueden salir 2 que sean complejos. Pero va a salir uno que es real y que es positivo. Bueno, el que sea real y es positivo es nuestro ancho de banda. Si yo tomo ese valor, me lo traigo acá a mi informe y pongo, bueno, ok, el ancho de banda con ese valor me dio 6.748.6. Ojo, me lo da en radianes por segundo. Si yo lo quiero analizar en hertz, pues lo divido, ya como todos saben, lo paso de radianes a grados, ¿cierto? 2pi. Y mira, casualmente me dio el ancho de banda de 1074 Hz. Esto es una maravilla porque precisamente acabo de validar que esto lo acabo de validar. Acabo de validar que nuestro, vamos a borrar aquí. Acabo de validar que nuestro ancho de banda es de 1 kHz más o menos. Por aquí. Quiere decir que el ancho de banda, ¿qué significa ancho de banda? Es todas esas frecuencias que el filtro deja pasar hasta un mínimo del 70.7%. Esto es como el 70, ¿sí? 70.7% de mi señal. La señal es 1, entonces el 70.7%, ¿cierto? Entonces, casualmente, en un filtro pasa abajo, va desde la mínima frecuencia hasta ese punto. Y a nosotros nos dio nuestro ancho de banda, en el análisis que yo les hice, 1074. Bueno, se aproximó. Ahí está. Eso fue lo que validamos. Entonces, si ustedes hacen ese análisis, van a hallar ese ancho de banda. A algunos de pronto les da más bajito, más alto. Pero es para que comprendan el concepto de lo que es el ancho de banda. ¿Listo? De aquí para adelante ya viene un poco más fácil la cuestión.
es la respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo. Todos recordemos un poco sobre la respuesta al impulso, cómo se hace. Primero, ya yo les había dicho que el impulso es una señal que en el punto cero, ¿sí? Es como un pulso, ¿cierto? Que solamente se da en el tiempo cero y que hacia adelante y hacia atrás de esto siempre me da cero. Bueno, la transformada de Laplace del impulso es 1. ¿Listo? Así que yo lo primero que hago, bueno, quiero hallar la respuesta al impulso, entonces le meto un 1 acá. Bien. Si fuera quiero hallar la respuesta, pero no al impulso, sino a un paso, sí, o al step, pues la transformada de Laplace de 1 de este tipo de señales es ese. 1 sobre ese, perdón. Y así sucesivamente. Bueno, queremos la del impulso, que es 1. Por ahí comenzamos esta respuesta al impulso. Listo, entonces si es 1, ¿qué tenemos que hacer? Pues multiplicar esto acá, ustedes saben estos diagramas de bloque. Multiplico el 1 acá, o sea que me queda la misma expresión. Y le saco a esto la transformada inversa. Y eso me bota enseguida su respuesta al impulso. ¿Listo? Entonces, la salida es la función de transferencia multiplicada por la entrada por 1. Y si le sacamos la transformada inversa de Laplace, paso 3 de la tarea que acaban de hacer, tenemos ese valor. ¿Listo? En el suyo es muy diferente a este, así que ustedes lo que tienen que hacer es tomar ese valor, esta función de acá, ¿cierto? Y obtener de aquí su transformada inversa. Parte de F, todavía más sencilla, todavía, miren, qué tan sencilla es, miren. Si ya yo tengo mi función, que ya la tengo acá, ya la identificamos. Siempre ahora la función con la que vamos a trabajar en F y en G es la función que depende de omega. Entonces yo tengo la función y yo digo, vamos a hallar esa función. ¿Sí están ahí? Sí, ingeniero, claro que sí. Sí, profe, sí. Okay. Sí, señor. Sí, hace rato escuchaba a mi grupo un poco en silencio. Espero que estén entendiendo. Bueno, claro. Entonces, vamos a analizar nuestro filtro ante una entrada. Entonces, ustedes tienen una entrada. Voy a ver. Hola, Miguel John, ¿cómo van? Vamos a analizar un momento. Voy a silenciar aquí a Andrés un momentito. Vamos a analizar acá nuestro punto F, que nos piden para 2 cosenos, y aquí nos da unas características. Y el G, que también nos dice, o sea, F y G es lo mismo, el mismo proceso. ¿Listo? Solo que nos dan diferentes características de señal. Entonces, yo, por ejemplo, tomo una señal cualquiera. A ustedes les dan una con unas características. La señal que me da a mí es coseno de 10 por t. Ya yo identifico de aquí que omega es igual a 10. Y recordemos que omega, o que 10, perdón, debe ser 2pi por la frecuencia. Perfecto. O sea, omega es 2pi por la frecuencia. Listo, eso es algo que yo siempre tengo que identificar en la situación que me dé. Que el número que acompaña a t es omega. Perfecto. Me da una señal cosenoidal que tiene una amplitud de 2 y que tiene una omega de 10. Y yo la meto acá. Si tiene una omega de 10, debe tener una frecuencia particular. Si mi filtro, si el filtro que yo diseñé está hecho para dejar pasar esta frecuencia de 10 omega, si omega igual 10, entonces a lo mejor la salida me tiene que dar un mismo número 2 o 1.9, 1.8. Pero si mi filtro está diseñado para que esa frecuencia de 10 sea rechazada, entonces seguramente
mi magnitud final va a ser 0.1, 0.2, cualquier cosita muy pequeña. ¿Listo? Eso es lo que vamos a analizar gracias a estas dos funciones. Entonces, tengo la función. ¿De dónde salieron estas funciones? El primer análisis que habíamos hecho. Vamos a retomarlo porque de pronto no lo tenemos claro. De este análisis salieron las funciones. Perdón, aquí. No, perdón, la tenía aquí. Del punto anterior. Ahí teníamos nuestras dos funciones, ¿se acuerdan? Cuando dijimos vamos a hallar de ese número, de esa función, su magnitud, que cogimos el triángulo, ¿cierto? Y sacamos la magnitud como la raíz cuadrada, y el ángulo, ¿se acuerdan? Que tangente a la -1, ¿listo? Entonces tenemos esas dos funciones y yo les dije, ténmelo ahí que ahorita lo vamos a utilizar. Bueno, ahora es el momento. Esas dos funciones son las que voy a utilizar para analizar eso. Le tomo aquí mi copia, que le va a dar otra cosa seguramente, y otra vez volvemos al punto F, casi les doy las conclusiones, y ya tengo mis dos funciones, tanto la que me da la magnitud como la que me da el ángulo. Pero facilito, esas dos funciones estaban en omega, ¿se acuerdan? En omega, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Reemplazar omega por el valor que encontré aquí. Entonces vengo, ok, el valor que estaba aquí era un 10, entonces reemplazo donde está omega y pongo el 10, fin. O sea, muy sencillo. Aquí estaba el omega, miren, reemplazo por el 10, aquí estaba el omega, reemplazo por el 10, y listo, y resuelvo. Y el ángulo igual, donde está el omega en el ángulo, reemplazo por el 10, y donde está el omega, reemplazo por el 10. Vamos a hacer 3 puntos suspensivos porque esto aquí trae unos 5 o 6 pasitos que son netamente matemáticos. Estos son ustedes que multiplicando ese 10 al cuadrado da 100, que son restándolo a no sé qué cosa, y que solo luego al cuadrado. Son unos pasos muy sencillos, netamente puros pasos matemáticos. Me llegan a obtener que me llegan al que me da 1, esa magnitud de aquí, me da 1 para mi caso, y que ese ángulo me da menos 0,13. Entonces, ¿cuál es mi señal de salida? Como era 2 con coseno de 10t, entonces al 2 le multiplico mi magnitud. O sea, 2 por 1, ¿cierto? Y al 10, pues al 10 entonces, como el 10 y me dio el 10t menos, entonces aquí le pongo el ángulo, 0.13. Y ahí tengo mi función. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Usted lo que les dé acá la magnitud se lo multiplican al 2 y lo que les dé el ángulo se lo restan al paréntesis, al 10t, y así tendrán la salida y ahí tienen su análisis. Y ahí ustedes mismos se dan cuenta, ok, entonces para esta frecuencia de 10, de omega igual 10, mi magnitud me dio 1, o sea que no la atenúa. O sea que esa frecuencia, digamos que aquí tiene el 10, este es el índice, sí, el de la frecuencia. Entonces, para esa señal de esta frecuencia, él me la deja pasar todavía. De pronto más adelante ya no la deja pasar, pero por lo menos sé que la del 10 la deja pasar íntegra, porque da 1. O sea, la deja pasar igualita. 2 con coseno se va igualita. Y el siguiente punto es que vamos a analizar otra frecuencia por acá. Pues en mi caso voy a analizar con 2K, porque ustedes le piden otra cosa, pero yo voy a analizarla con 2K. Recuerden que este siempre es omega. Bueno, hago lo mismo. Vengo y meto acá en la función donde está el omega, pongo 2K. Aquí está el omega, pongo 2K. Omega pongo 2K, 2K por arriba, 2K por abajo. Y tengo entonces mis pasitos aquí matemáticos, que ustedes sí lo van a hacer muy atentos. Lo van a hacer con bastante precisión. Pero miren que aquí casualmente me da 0.19, 0.1. ¿Sí? Entonces, ya de entrada yo puedo analizar, mira, es que para esta frecuencia, aquí está
2K, para esa frecuencia de 2K, ya el filtro, este es el 4, por ejemplo, vamos a suponer este es el número 4, ¿cierto? Y para la frecuencia de 2K, ya el filtro ya no me lo atenúa, porque ya mira que me da 0.19 por 4, o sea, 0.40 y pico. O sea que no me está dejando ya, me está atenuando ya la señal si es de 2K. A lo mejor una señal de 200, de pronto sí la deja pasar, no sé. Entonces, ustedes pueden hacer este tipo de análisis y eso es precisamente lo que les pide el punto F y el punto G. Vamos a revisarlo con detalle acá en su, donde ustedes se lo están pidiendo. Mira, el punto F para 0.04, aquí les dan una frecuencia, y en el punto G, y aquí les dan otra frecuencia, para 600, ¿listo? Y acá, bueno, ustedes lo que tienen es que meterle B, sumarse al ángulo que ustedes les den allá. Y ya, y analicen. Y al final dice, utilice software MATLAB para verificar sus resultados. Diagrama de Bode. Entonces, ¿cómo se hace eso en MATLAB? Yo tengo esta función de transferencia. Déjenme ver si abro MATLAB aquí un momentito. O no, vamos a explicárselo a usted. Yo tengo mi función de transferencia que es, vamos a ver que se parezca un poquito a la suya. 50 sobre ese cuadrado más 120 ese más 100. Vamos a suponer que es así. Profe, ¿nos podría explicar mejor en MATLAB, no? Sí, bueno, vamos a hacerlo en MATLAB. Y acá voy dibujando la frecuencia. Vamos a suponer que tengo 50 sobre S cuadrado más 120S más 100. Vamos a suponer que fuera esto. Una locura acá que me acabo de inventar. Entonces se parece a esto que está acá. Entonces, ¿qué hago yo en MATLAB? Declaro primero num, ¿cierto? Y digo que es 50. Punto y coma. Después declaro den, ¿cierto? ¿Cómo es den? S es 1, 120 y 100. Punto y coma. Después digo que H es igual a TF de num, den, ¿cierto? Punto y coma. O si le borro el punto y coma, MATLAB me muestra la función de transferencia. Y después hago Bode y pongo H. Ya eso es lo que hay que hacer mal. Entonces, num igual 50. Den igual, y hago el vector de den. 1, 120, 100. H igual a TF, que es mi función, de num, den, ¿cierto? Y si yo le doy enter, me muestra mi función de transferencia. Ahora, si yo le digo Bode de H, él me ejecuta la función Bode. ¿Bode quién es? Bode me va a arrojar dos gráficas. Mirenla acá. Bode me va a arrojar dos gráficas. Una que dice magnitud, miren acá arriba, y una que dice fase. Ustedes van y se llevan esa gráfica y la pegan en su informe. Listo. Vamos acá un momentito y les explico qué es la magnitud y la fase. Bueno, partiendo de acá. Partiendo de acá, ¿se acuerdan que este es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? Entonces arriba hay una parte real con un ángulo de 0 y abajo hay otra, vamos a poner así, parte real del numerador, y acá abajo hay una parte real del denominador con un ángulo phi. ¿Listo? Porque son números complejos a la larga y ustedes esto
ya saben de los puntos anteriores que lo pueden llevar a números complejos. Bueno, entonces, recordemos que esto acá me daba una función, me daban dos cosas. Por acá yo podría ir escribiendo todo lo que me iba dando en magnitud de h. Y por acá iba escribiendo todo lo que me da en ángulo. Entonces yo decía, bueno, para una frecuencia de 1, para una frecuencia de 2, para una de 3, de 10, de 100, etcétera, de 1000, de 2000. Entonces yo me podría poner a analizar el punto anterior, apreciados compañeros, este punto. ¿Se acuerdan que yo vine y reemplacé a 2K? Bueno, imagínense que yo haga eso 5000 veces. ¿Me entienden? Que yo, oye, vamos a analizar un diagrama de Bode de esto. Es como si yo hiciera 5000 veces esto. Y entonces para cada valorcito de omega, para cada valorcito, yo voy aquí reemplazándolo, el 2K, un 1, 2, 3, y entonces reemplazando acá y calculando para cada uno de estos dos valores. Imagínense, qué locura, ¿no? Entonces yo para este valor obtuve aquí una magnitud 1 con un ángulo phi 1. Para 5000 valores, una magnitud 5000 con un ángulo de por allá 5000. O sea, imagínense esa locura de procedimiento, que yo me pusiera punto por punto a verificar cómo da la magnitud por cada frecuencia, para después venir y entonces hacer una gráfica que me ponga mi omega aquí y que yo vaya diciendo, bueno, pues que para cuando omega era 1, entonces la amplitud me dio 1, por ejemplo. Que para cuando era tanto, me dio tanto, que cuando era tanto, que cuando era 1000, que cuando era no sé qué, me dio tanto. Para yo después tener como especie de una característica, una gráfica característica de ese filtro, pero uno por uno. O sea, imagínense hacer esa gráfica así, una por una de la magnitud de h con respecto a omega. Y que además yo haga la siguiente que diga, ok, la del ángulo, bueno, la del ángulo también con respecto a omega, entonces aquí pongo el ángulo. Entonces para el 1, pues el ángulo de tanto, para el 2 de tanto, para el 3 de tanto, y para el otro me dio así negativo, lo que sea que me haya dado, así o como sea que me haya dado, y tengo dos diagramas y tengo dos gráficas que me representan a lo largo de la frecuencia cómo se comporta la magnitud y cómo se comporta la fase. Todo eso lo ahorra MATLAB con ese proceso que hicimos acá, que consistió en ponerle la función de transferencia y escribir Bode. Entonces viene MATLAB y me da estas dos gráficas, y es eso lo que les dije allá, que es que por cada valor de frecuencia, él me va mostrando por una gráfica de arriba la magnitud, cómo va bajando a lo largo de que cambian la frecuencia, y cómo varía también la fase. La fase empieza en 0, es decir, no se desfasa, de pronto se empieza a adelantar, a atrasar, etcétera, hasta que llegue a menos 180 grados. O sea que a lo largo de la frecuencia va variando la fase. Y yo me devuelvo acá para hacer una pequeña reflexión sobre el video que les había mostrado. Y es para que ustedes poco a poco, voy a hacerlo así, miren poco a poco cómo cuando la frecuencia va aumentando, la salida, que es la azul, ya se empieza a ver desfasada de la verde, que es la entrada. Miren que aquí ya se ve todavía más desfasada y va aumentando la frecuencia, y miren cómo va ese desfase ahí va creciendo, ¿cierto? En aumento, aquí va el desfase. O sea que uno analiza dos cosas en un diagrama de Bode. Mientras que analiza también qué tanto la señal se atenúa, también analiza qué tanto la señal se desfasa, ¿sí? Eso es precisamente lo que bota este diagrama de Bode. Me dice qué tanto la señal se va atenuando a lo largo de la frecuencia, pero también qué tanto se desfasa. Listo, para que tengan eso claro. Eso es todo, mis estimados estudiantes, y plasmar esto en un informe. Y espero que les vaya súper a todos. Entonces, no sé si
¿Hay alguna duda adicional antes de cerrar la grabación? ¿Profe, la grabación la sube mañana? ¿O cuándo la sube? Incluso si terminamos aquí la grabación y se quedan unos 5 minutos, ya ustedes mismos la pueden descargar. Pero sí, claro, yo enseguida termine la grabación, la subo a YouTube y les comparto el link a la ingeniera Paola y ella les compartirá. Doctor, en el informe debemos plasmar el ejercicio que nos corresponde desarrollado por los 5 estudiantes o solo uno. Sí, todos van a hacer este análisis. Ustedes de pronto se organizan en su grupo, ven cómo cada uno va aportando, pero en el informe es un solo análisis, ¿sí? Un solo análisis, no es que cada estudiante me hace un análisis así redundante de lo mismo, no. Un solo análisis que representa al grupo. ¿Listo? Entonces ahí tienen desde la A hasta la H para irme haciendo ese análisis paso a paso. Luis. Muy buenas noches, profe, igual para todos los compañeros. Lo que pasa es que pues yo entré acá, pero salí como participante. Entonces no sé cómo pueda descargar la grabación. Ok, si de Gracias. pronto, sí, claro, si de pronto no entraste desde tu institucional, no, es que seguro que como participante también podrás bajar la grabación. Vamos a dejar de grabar para que enseguida les quede tener grabación.